Buenas tardes o buen mediodía para algunos y algunas de ustedes. Damos inicio a la cuarta mesa de los diálogos sobre el futuro del trabajo en América Latina. Ya pasamos la mitad de nuestra serie de discusiones sobre las distintas dimensiones del futuro del trabajo. Y hoy nos toca el tema de demografía. Antes de empezar la seguramente muy estimulante discusión que vamos a escuchar más tarde, quiero usar 4 o 5 minutos para dar una idea de contexto de por qué estamos acá y de paso contarles un poco la iniciativa de futuro de trabajo en el sur global que estamos llevando a cabo. Sepan que esta semana que tocaban los diálogos de América Latina va a ser seguida por la semana donde hacemos lo mismo, pero en Medio Oriente y Norte de África. Hace 2 semanas hicimos lo mismo en África subsahariana y más adelante lo haremos en Asia, de manera de tener distintas perspectivas basadas en distintos contextos del sur. Esta semana, como dije recién, nos toca América Latina. Bien, el proyecto que venimos trabajando desde hace algunos años venía cargado de investigación y generación de datos y en un momento nos encontramos con
narrativas globales, ¿no? Muy potentes y que empezaban a ser generalizadas sobre cómo se iba a desarrollar la tecnología y las habilidades y un conjunto de variables para generar un nuevo futuro. Nos interesaba particularmente pararnos en mirar narrativas porque entendemos que nuestras mentes no procesan datos ni papers, ¿no? Sino que procesan historias. Y de pronto esas historias empezaban a tener peso no solo en los gobiernos de los países de altos ingresos, sino también en buena parte de las instituciones multilaterales y demás. Entonces, es una narrativa que es relativamente optimista, digamos así, frente a la ansiedad tecnológica, aparece una narrativa que dice, si repetimos el pasado vamos a poder administrar esto, vamos a poder tener un largo plazo donde vamos a cobrar los beneficios. Seguramente en el corto plazo hay fricciones y hay que administrar las fricciones y distribuir los costos. Esas narrativas empiezan a moldear la opinión pública, las políticas, y entonces naturalmente nos salió en el proyecto preguntarnos si eran válidas esas narrativas para cualquier contexto, y en particular en este caso para los desafíos y oportunidades de América Latina. O sea, hablan de nosotros, dada nuestra historia, nuestra estructura, nuestras potencialidades y también nuestros fracasos, digamos, del pasado. Entonces, nos movimos reorientamos el proyecto hacia la iniciativa de, perdón, de trabajar en agregar contexto y diversidad a esas narrativas tan potentes que sean a nivel global, ¿no? Agregarle nuestro contexto de los países del sur, la diversidad y también las discusiones que tenían que ver con eso. Esa iniciativa empezó a moverse de trabajar menos en generación de datos y un nuevo paper, a tratar de trabajar en ordenar, compilar, sistematizar, ¿no? A encontrar sentido a todo lo que está dando vueltas, que es mucho, sobre cada una de las discusiones de futuro del trabajo, y ver también qué no tenemos. Encontrar sentido a lo que existe y también encontrar lo que falta, ¿no? Así es como llegamos a estos diálogos, como decía antes, diálogos hermanos o hermanas, o como decimos en Argentina, hermanes, digamos así, de otras regiones, con la idea de nuevo, no antagonizar con lo que se discute en el norte, porque no sirve todo lo del norte siempre que valga nuestros problemas, sino de agregarle contexto, adaptarlos a nuestros problemas. Sigue siendo muy general, entonces les cuento simplemente que eso que acabo de mencionar, nosotros lo bajamos a un conjunto de bloques o dimensiones que necesariamente están en la discusión de futuro del trabajo y que lamentablemente las pensamos siempre por separado, ¿no? Si hablamos de cambio tecnológico, nos metemos con los ingenieros, las ingenieras en ese mundo y entendemos todo. Nadie de ahí discute mucho ni skill, ni demografía, ni si vamos a habilidades nos pasa lo mismo. Por eso pensamos esto como un ejercicio de inteligencia colectiva. A partir de estas mesas vamos a trabajar en una especie de diagnóstico colaborativo sobre cómo integramos los distintos saberes de estas mesas en una visión de conjunto. En definitiva, el futuro del trabajo o la política pública para el futuro del trabajo tiene que integrar esto y trabajarlo en forma cohesiva, ¿no? Como un solo cuerpo de conocimiento. Entonces, cuando fuimos a ver cada uno de estos temas que están mencionados ahí ahora como título, encontrábamos esa necesidad de adaptación. Por ejemplo, cambio tecnológico, cuando lo veíamos para los países de altos ingresos, pensamos todo el tiempo en la frontera tecnológica, ¿no? Porque justamente todo el mundo está mirando lo que ocurre ahí en cambio tecnológico. Ahí es un hecho. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿acá está ocurriendo? ¿O en qué sentido está ocurriendo? Acá quizás aparte de frontera tenemos que discutir adaptación en términos tecnológicos o tecnología en uso. Pero antes de discutir leapfrogging tenemos que ver qué porción de la población está online y cuál está offline. En África subsahariana offline puede ser 70%. Entonces, eso nos fue cambiando las narrativas dado esas evidencias, ¿no? Cuando miramos habilidades pasa algo parecido. En el mundo se discute cómo agregás las nuevas habilidades a sistemas de aprendizaje que más o menos funcionan bastante bien. En nuestros países tenemos que agregarle discusiones sobre cobertura, por ejemplo, no está asegurada, y también sobre aprendizaje dada las instituciones. No es tan fácil en nuestras regiones transformar escolaridad en aprendizaje.
Y así con cada uno de estos temas, fuimos encontrándole esa necesidad de adaptación y en eso estamos trabajando en estas mesas. Por supuesto que en el caso de demografía, nada más antes de darle el paso a Gonzalo, ahí yo digo informalmente, les cuento, digamos, lo que fuimos encontrando en el proyecto sobre esta idea de que la narrativa global y un poco guiada por lo que pasa en los países del norte, habla mucho o principalmente sobre economías o países envejecidos, ¿no? Y entonces los debates se circunscriben un poco a ciertas discusiones que entendemos que a nosotros nos son útiles, sistema de pensiones, no sé, ingreso básico universal, ganancias de esperanza de vida realizadas tardes en la vida. Pero también hay otros debates que quedan un poco ocultos y que quizás para nosotros son relevantes. Por ejemplo, creación de empleo, ¿no? Quiero decir, si los países ricos, todos hace tiempo, ya pasaron la ventana del bono demográfico, y nosotros yo creo que en América Latina, salvo Uruguay, supongo, no sé, esto después me dirán ustedes, todavía nos falta una década o un poco más para que se cierre la ventana del bono demográfico. Y si me apurás a mirar países más chicos y un poco más arriba, quizás algunos ni entraron todavía al bono demográfico. Entonces, si estás en el bono, yo pensaría en discutir mucho más sobre productividad, por ejemplo, sobre qué tipo de empleo estamos generando y vamos a generar en las próximas 2 décadas, no sé. Y si estás antes de eso, yo pensaría en no sé, el trade-off calidad y cantidad del gasto en capital humano. Entonces, ese tipo de discusiones no están presentes en la narrativa global, porque son países envejecidos. Quizás acá nos toca a algunos países ya entrar en esa categoría, quizás a algunos países les falta 1 o 2 décadas, quizás algunos todavía no tuvieron la etapa de expansión de la población activa y entonces vale la pena dar la discusión de otra manera. Entonces, bueno, eso es un poco trazo grueso que fuimos sacando del proyecto, pero me parece que lo interesante va a ser aprender de lo que ocurre en esta mesa, así que no hablo más y le paso la posta a Gonzalo Zunino, investigador del CIMBE, que va a coordinar lo que se discuta aquí. Muchas gracias, Ramiro. Buena introducción y ya me sirve de pie para arrancar con las preguntas, ¿no? Yo quería arrancar, igual que lo hicimos hoy más temprano en la mesa anterior, con una pregunta más general, ¿sí? Porque sé que varios de ustedes trabajan en el tema de demografía, pero tienen esa digamos, visión o trabajo un poco más amplio que también se toca con alguna de las otras mesas. Y entonces, la primera pregunta va orientada a cuáles creen que son estos matices relevantes donde la narrativa para los países latinoamericanos podría tener diferencias con la literatura central. Y bueno, y avanzando un poquito más y ya metiéndonos en nuestra mesa, si en la demografía hay un matiz de relevancia. Voy a arrancar preguntando a Ignacio Apela. Ignacio es economista para Protección Social y Trabajo del Banco Mundial, es economista y magíster por la Universidad de Buenos Aires, y bueno, ha trabajado desde hace años en estos temas de mercado laboral, protección social, y hasta he tenido la suerte de compartir algún trabajo con él. Así que, Nacho, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación a participar en este panel con amigos, porque los conozco a todos. Y nada, a ver, déjame comenzar mencionando que a mí, celebro esta iniciativa digamos, de intentar de generar una narrativa. Me parece que es muy importante, algo que no se ha trabajado mucho, o al menos, no sé, no conozco gente que haya estado pensando en la narrativa. Sí, en papers, como mencionaba Ramiro al principio, pero en una narrativa, la verdad es que no he escuchado mucho al respecto y celebro esto. Y me parece que es importante, y es más, diría hasta urgente, comenzar a trabajar en una narrativa sobre el futuro del trabajo desde el Cono Sur y en todas estas dimensiones que Ramiro mencionaba al principio. Y sobre todo, por supuesto que el contenido de la narrativa
teniendo una mirada amplia de todas las dimensiones que el futuro del trabajo implica, es importante. Pero también estaba pensando en la importancia de tener una narrativa, pero con el fin de poner este tema en la mesa de diálogo de políticas públicas, en la mesa de discusión de políticas públicas con perspectiva de largo plazo. Porque, digo, yo creo que en la mesa de la mañana se mencionó, hay una canción que dice que el futuro ya llegó, y ya llegó, y va a seguir llegando, y si no pensamos en el mediano y largo plazo, no nos va a encontrar preparados para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos. ¿Qué quiero decir con esto? En general, nuestra región, sobre todo el Cono Sur, digamos, se caracteriza por tener muchísimos problemas de corto plazo. Por dar un ejemplo, inestabilidad macroeconómica, inestabilidad cambiaria, periodos frecuentísimos de recesión que hacen que, por supuesto, la coyuntura sea súper urgente de tratar, y eso requiere, por supuesto, tiempo, lógicamente, para discutir iniciativas que permitan, de nuevo, pensar en el largo plazo. Entonces, me parece muy importante la formación de una narrativa simplemente por este único objetivo. Establecer este tema de pensar en el largo plazo ahora. Y además, teniendo en cuenta que, digo, es conocimiento común, la tasa de descuento del futuro de los políticos es extremadamente alta. Quiero decir, esto que mencionaban al principio en la introducción, reformas que se piensen en el largo plazo tienen fricciones o costos en el corto para tener beneficios o dividendos en el largo. Por supuesto, el político asume los costos en el corto, pero no los beneficios. Entonces tampoco es beneficioso para ellos. Entonces, digo, me parece que hay que darle mayor importancia, mayor énfasis a los temas de largo plazo, sobre todo pensando en el futuro del trabajo y otras áreas que en general no hay. Ahora, respecto de la pregunta, digamos, en concreto, sobre las características de la región, yo te diría que tengo dos noticias, una buena y una no tan buena. Voy a empezar por la no tan buena. En la región, y en particular en el Cono Sur, estamos transitando la transición demográfica hacia una población más envejecida, pero a un ritmo muchísimo más acelerado que la que tuvieron los países desarrollados. Digo, a modo de ejemplo, Argentina, Uruguay tienen un bono demográfico, digamos, un primer dividendo demográfico de 30 años, o de 40 en el caso de Brasil, mientras que los países de la OCDE tuvieron 60, 70 años. Chile es el que tiene 60. Es decir, tuvieron mayor tiempo para poder explotar ese bono demográfico y prepararse para obtener el segundo dividendo demográfico, es decir, los incrementos de productividad de los cuales siempre hablamos nosotros, una vez que las economías entren en la etapa de envejecimiento. Ahora, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos un periodo de tiempo más chico para poder aprovechar este bono y prepararnos para el futuro, y es mucho más desafiante, ¿sí? Poder, digamos, realizar esa oportunidad de segundo dividendo demográfico, puesto que, como decía, el dividendo es más chico. Ahora, la buena noticia en este contexto, para los países de la región, siempre mirando, ¿no? Digo, comparando con los países desarrollados, es que el cambio tecnológico puede ser una fuente de incremento de productividad que la región está necesitando para sostener el ritmo de crecimiento en el largo plazo, una vez entrada en la etapa de envejecimiento. Quiero decir, mitigando, ¿no?, los efectos adversos sobre la oferta laboral que la demografía propone. Ahora, el riesgo de la región, para la región, y en general, y algo que se discutió bastante en la sesión de la mañana, y creo que debe ser parte de la narrativa, no es el desempleo tecnológico, es decir, los robots vienen por nuestros trabajos y entonces tenemos que pensar en qué vamos a dedicar nuestro tiempo libre y sobre todo cómo lo vamos a financiar, sino que el riesgo del cambio tecnológico es la polarización laboral y el efecto distributivo que eso tiene. Ahora,
¿qué está pasando en la región? Sobre todo en Uruguay, Argentina y Chile. Que todavía no se verifica un proceso de polarización laboral. Y eso que el cambio tecnológico es un proceso que es continuo y que viene desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, en nuestros países, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, y lo mismo en Europa del Este, digo, no se da un proceso de cambio, de polarización laboral. Hay un pequeño proceso muy incipiente, pero no es tal. Ahora, eso no significa que esto no ocurra. A medida que las nuevas tecnologías vayan penetrando en la economía y en los procesos productivos, eso puede ocurrir. Pero ¿por qué digo que esta es la buena noticia para la región? La buena noticia es porque tenemos tiempo de prepararnos para esto. ¿Por qué? Porque, digo, esto es una hipótesis, en realidad, que creo que valdría la pena indagar un poco más cuantitativamente. Yo entiendo que este proceso de polarización en la región no se está dando por un efecto que yo denomino precios relativos. Es decir, las nuevas tecnologías de producción de las cuales todo el mundo habla, para nuestros países están caras. Entonces, el costo relativo trabajo-capital aún sigue siendo favorable para el trabajo, entonces las firmas todavía no adoptan esas nuevas tecnologías. A medida que estas nuevas tecnologías de producción se vayan estandarizando, por supuesto, uno esperaría que el costo de adquisición caigan y, por tanto, aumente la penetración de las mismas y se dé este proceso de polarización. Ahora, para eso tenemos tiempo. Entonces, digo, me parece que esta es la buena, por eso decía la buena noticia, porque tenemos tiempo y es justo ahora el momento en el cual tenemos que empezar a pensar estrategias que permitan aminorar estos efectos adversos digamos, del cambio tecnológico sobre el mercado laboral, en particular la polarización laboral. Yo dejaría ahí y sigo luego, si quieren. Dale, muchas gracias, Nacho. Y bueno, vamos a seguir con Verónica. Verónica Marante, que es profesora, investigadora del Instituto de Economía, doctora en Economía por la Universidad de Sussex, y también parte de digamos, sus principales áreas de trabajo e interés están relacionadas con el mercado de trabajo. Y me acuerdo incluso de que alguna vez coordinó un libro en el que participé vinculado a la transición demográfica de Uruguay. Así que bienvenida, Verónica, y la pregunta es más o menos la misma. En esta primera intervención, vinculada a cómo tenemos matices o no con la literatura central vinculada al futuro del trabajo, y en particular estos matices en lo que tiene que ver con la transición demográfica. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar. Me parece súper relevante el tema que se está discutiendo y el enfoque también de tratar de pensar esto de tener una narrativa desde el sur. Yo creo que sin duda es importante tener esa narrativa desde el sur si lo entendemos como una comprensión propia del fenómeno, ¿no? Y de cómo nos va a afectar el contexto de los países en desarrollo, que es muy distinto a los países desarrollados. Nosotros, como bien se dijo en la apertura de la mesa, hemos seguido con bastante atención los procesos en los países desarrollados y hemos, digamos, intentado aprender de eso, pero hay algunas características muy específicas de la región que son completamente distintas y que es importante tener en cuenta cómo afectan también, porque no es lo mismo todo lo que podemos pensar en relación a las políticas públicas, que fue algo que también mencionó Ignacio en la intervención anterior, si no lo encuadramos o enmarcamos en el contexto de estas economías. Una primera diferencia es la que ya fue mencionada, que es que el cambio es la velocidad, digamos, a la que se da el cambio demográfico, a la que se está dando el cambio demográfico en nuestra región, y por lo tanto el espacio más corto, la ventana más corta para aprovechar ese bono demográfico. Y lo otro es, creo yo que también es importante, y que se ha mirado un poco menos, es la calidad del envejecimiento, o sea, las personas que están, el llegar a la edad de adulto mayor en la región implica
transitar condiciones de vida materiales diferentes a las de los países desarrollados, y todavía de eso sabemos poco, y hay discusión si eso va a querer decir tasas de dependencia más altas, necesidades de cuidados más altos, etc. Esa es una diferencia importante que creo que hace a la mirada desde el sur. Otra diferencia importante son los sistemas de protección social mucho más débiles y mucho más fragmentados, que se vinculan directamente con esto, ¿no? O sea, digamos, no terminamos de completar los sistemas de pensiones y tener la cobertura y suficiencia adecuadas cuando, cuando estamos, digamos, viendo en algunos países más que en otros, porque hay mucha heterogeneidad y supongo que eso se van a profundizar también en esta discusión, pero estamos viendo que va a haber necesidades específicas de fortalecer, por ejemplo, el área de cuidados de largo plazo. Parece algo mirado desde el hoy muy difícil de pensar cuando todavía no tenemos resuelto el sistema de jubilaciones y pensiones. Lo otro es que el descenso de la fecundidad, que también se da de una manera distinta, porque se da de una manera, los países de la región tienen una característica diferencial, que son las tasas muy distintas de fecundidad por estrato socioeconómico o por nivel educativo. Está todo el fenómeno de la fecundidad adolescente asociada a esas diferencias o desigualdades socioeconómicas. Ahí en Uruguay en los últimos años estamos viendo, tenemos digamos, los últimos datos, que son datos en realidad auspiciosos en el sentido del descenso de la fecundidad adolescente, que implícitamente implica un descenso en esa desigualdad en las trayectorias de reproducción. Pero bueno, eso también es una diferencia y una especificidad del proceso demográfico de la región que me parece que hay que tener en cuenta. Y, o sea, tanto las condiciones las condiciones de vida materiales en las que se llega a la vejez, la fecundidad diferencial y la debilidad de los sistemas, debilidad de los sistemas de protección social o incompletitud de esos sistemas de protección social. Y finalmente, los procesos de automatización sobre los que tanto se ha hablado y se discute en los países desarrollados, y que nosotros también estamos empezando a discutir, bueno, también aterrizan sobre una fuerza laboral con niveles de capacitación más bajos, con habilidades, no solo habilidades técnicas, digamos, sino también habilidades socioemocionales, cognitivas, etcétera, con deficiencias, o donde vemos problemas y donde pensamos que los sistemas educativos y de capacitación deberían fortalecerse. O sea, antes de lograr estos avances, estamos enfrentados a estos cambios. Entonces, me parece que todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta cuando estamos tratando de pensar en las políticas. Y bueno, obviamente cuando pensamos en políticas que implican financiamiento en economías como las economías de la región, sobre todo las economías de América Latina, han dado muchas de sus estabilidad, componentes súper en las características propias de la región. Gracias, Verónica. Creo que se te está cortando un poquito, pero aprovechamos y presento y le doy la palabra a Paulo Saad. Paulo es director de CELADE, la División de Población de CEPAL, es doctor en Sociología por la Universidad de Texas, y bueno, y su área de estudio, de investigación, aborda temáticas relacionadas con la población, desarrollo, impactos sociales y económicos de la dinámica demográfica y el envejecimiento de la población. Así que seguro tenés muchas cosas para contarnos, Paulo. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, un agradecimiento ahí a los organizadores ahí de este ciclo de charla, que me parece muy interesante, particularmente a esta mesa que comparto ahí con colegas conocidos de la mesa de demografía.
Bueno, está la pregunta, ¿no? Existen las especificidades entre nuestra región y los países desarrollados. Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Diferenciales, son condiciones distintas, contextos distintos, entonces hay que tener una mirada distinta también cuando se piensa en el futuro del trabajo. Y para responder entonces eso, yo quería, para profundar un poco más, referirme a 3 puntos para esta pregunta, que serían las tendencias previas, ¿no?, económicas y de empleo en la región, los efectos que tuvo el COVID sobre esas tendencias, y después mencionar algunas diferencias en cómo están tratando de recuperarse, ¿no?, de la crisis nuestra región y los países desarrollados. Entonces, pensando en las tendencias previas, ¿no? Bueno, después de más de un decenio de crecimiento relativamente acelerado, ¿no?, en nuestra región, que estuvo asociado, entre otros fatores, al superciclo, ¿no?, de productos básicos, durante el cual aumentó la participación laboral y disminuyó la desocupación y la informalidad laboral. Fue un periodo muy bueno, pero esto a partir desde 2015 se revertió y se observa entonces, ya se venía observando una desaceleración sostenida de las economías en la región. O sea, en el mediano plazo, antes de la crisis del COVID, la región ya estaba prácticamente estancada, ¿no? En el periodo 2014-2019, el crecimiento promedio de la región fue de solo 0,3%, y el crecimiento por habitante fue negativo, ¿no? Este sexenio fue uno de los de menor crecimiento desde que hay registro, que es solo comparable, por ejemplo, al período de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Depresión. O sea, ya veníamos de un periodo de gran estancamiento económico. Y esto, lógicamente, tuvo un impacto muy fuerte en los mercados de trabajo, ¿no? Los indicadores todos se deterioraron debido a la progresiva incapacidad de absorber la mano de obra y de crear empleos de carácter formal. Entonces, desde 2015, los indicadores del mercado de trabajo muestran una reducción en la participación laboral, el aumento del desempleo y la inserción laboral en sectores de baja productividad, caracterizados por condiciones laborales precarias. Este es el panorama previo a la crisis. Por ejemplo, en 2019, más de 122 millones de trabajadores, considerando un conjunto de 15 países de la región, se insertaban en sectores de baja productividad, caracterizados por bajos ingresos laborales, escasa protección social y gran inestabilidad laboral. O sea, una situación que los hacía particularmente vulnerables a los efectos de la crisis del COVID. Bueno, entonces llega la crisis, ¿no? El año pasado llega la pandemia a nuestra región. Y en un contexto mundial en que se agudizan las asimetrías económicas, sociales y ambientales, la pandemia llevó a que la economía de nuestra región experimentara la mayor contracción del PIB desde 1900, o sea, de 6,8%, y registrar además el peor desempeño comparando entre todas las regiones en desarrollo. Entonces, el crecimiento casi nulo, que ya venía antes de la crisis, unido con esta contracción de 2020 y a la debilidad del estado de bienestar, de los sistemas de salud y protección social, como bien mencionó Verónica, se tradujeron en aumentos sin precedentes del desempleo, incrementos importantes de la pobreza y la desigualdad. Entre el año 2019 y 2020, el número de ocupados se redujo en nuestra región en casi 25 millones de personas, ¿no? Pero el impacto ha sido desigual dentro de los países y no es el mismo en todas las personas. Y en general ha afectado mucho más a las mujeres, trabajadores informales, jóvenes, personas con bajo nivel de educación, afrodescendientes, los migrantes. Todo esto a causa de su mayor representación en algunos de los sectores económicos más afectados por la crisis. O sea, todos estos son grupos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes mismo de la crisis. Por ejemplo, la reducción en la tasa de participación femenina la ubica actualmente a niveles similares a los de 2002,
o sea, un retroceso de casi 20 años en la inserción laboral femenina. Muchas mujeres que perdieron el empleo en 2020 no han vuelto a buscarlo debido a la sobrecarga de las demandas de cuidado en los hogares, ¿no? En un contexto de cierre de establecimientos educativos y de importante reducción o carencia en los servicios de cuidados. Las mujeres han estado, pero hay que considerar, hay que tener en cuenta que las mujeres han estado en la primera línea de combate a la pandemia, a pesar de todo, ya que representa el 73% del total de las personas que trabajan en el sector de la salud. Entonces hay esta controversia, ¿no? Esta contradicción. Bueno, hay que tomar en cuenta que los impactos de la crisis en el mercado laboral repercuten también en la cobertura de las prestaciones de la seguridad social, ¿no? Y en este caso también, en general, la caída en el número de cotizantes ha sido mucho mayor entre las contribuyentes mujeres comparado con los contribuyentes hombres. Entonces, que la crisis en una región que ya de por sí es muy desigual, tiene un gran potencial para incrementar la desigualdad al profundizar las brechas y la vulnerabilidad que ya se constataban en el mundo del trabajo y en el acceso a la protección social antes mismo de la crisis. Bueno, y todo esto ocurre además en un marco de profundas transformaciones que están en marcha, que incluyen, entre otros, un acelerado envejecimiento de la población. Ahí entra la importancia, ¿no?, de la dinámica demográfica, la cuarta revolución industrial y los desafíos de la transición hacia una economía ambientalmente sostenible. Ahora, comparando a nuestra región con los países más desarrollados, sabemos que los efectos de la pandemia en los mercados laborales también han sido muy desiguales entre los países, entre las regiones, todos dependiendo, entre otros factores, del tipo y de la extensión de las medidas adoptadas ante la propagación del coronavirus. Bueno, y aquí una gran diferencia con relación a los países desarrollados. En los países desarrollados implementaron estímulos fiscales masivos para complementar el aumento de la liquidez y las medidas monetarias expansivas, ¿no? Las estrategias de desarrollo para la recuperación en estos países incluyen orientaciones sectoriales específicas con énfasis en la sostenibilidad, la política industrial y una mayor autosuficiencia nacional o regional para aprovechar estas tendencias, ¿no?, que se aceleraron durante la pandemia y además adaptarse a todo el entorno geopolítico actual. Ahora, en contraste con esto, nuestra región parece no contar con una visión estratégica para adaptarse a estos cambios profundos en el entorno mundial. Sigue atrapada en una senda de baja inversión, alta heterogeneidad estructural, primarización, limitada densidad tecnológica y marcada concentración en sectores y actividades de baja productividad y valor agregado. O sea, desafortunadamente, nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previa a la crisis vaya a cambiar en mediano o corto plazo. Y frente a un mundo que cambia aceleradamente, la región corre el riesgo de profundizar su condición periférica. Y en medio de todo esto, todas esas tendencias, hay todo el contexto demográfico, que claro, importa mucho, es un factor fundamental que debe estar presente debe ser considerado en cualquier estrategia de recuperación y planificación. Todos ellos tienen que tomar en cuenta la dinámica demográfica. Este punto, no sé si para no tomar más tiempo, vamos a poder desarrollar un poquito más adelante, además también de cuáles serían algunas estrategias, algunas recomendaciones de la CEPAL para salir mejor de la crisis, una mejor recuperación. Ahí dejo para profundizar un poco más adelante. Muchas gracias, Paulo. Sí, seguro vamos a seguir profundizando ahora en cómo impactan las diferentes dinámicas demográficas, pero ya una contextualización bien interesante de las diferencias en el punto de partida. Bueno, voy a presentar al último panelista, Fernando Filgueira. Fernando ahora mismo
ocupa el cargo de jefe de oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, doctor en Sociología por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, y bueno, ha trabajado largamente temas de desarrollo social, pensiones, demografía, así que Fernando, bienvenido y te escuchamos en esta primera intervención general para después ir hacia preguntas más específicas. Gracias, Gonzalo, y gracias por la invitación. Igual que los panelistas anteriores, saludar la iniciativa, la idea de enfocarse en la construcción de una narrativa propia que entienda las peculiaridades y los contextos en los cuales se despliegan los desafíos del empleo en el futuro. Yo voy a marcar tres o cuatro puntos, en algunos me voy a repetir, ya fueron planteados. El primero no. El primero que quiero plantear es uno que se refiere a un problema no de la región, sino a un problema global. Es decir, a intentar entender alguna de estas preguntas desde una perspectiva global. Cuando tomamos, por ejemplo, los datos del Banco Mundial, que divide a los países en países que se ubican en el pre-bono demográfico, países que se ubican en el bono temprano o inicial, países que se ubican en el bono avanzado demográfico y países post-bono demográfico, ¿no? Cuando miramos estas cuatro categorías, lo que observamos es, pensando intertemporalmente hacia el futuro, un desbalance muy marcado en variables que deberían tener mayores niveles de consistencia y están ordenadas en forma exactamente inversa. Es decir, si miramos las capacidades de los PIBs de estos diferentes grupos de países y los contrastamos contra lo que va a ser el crecimiento poblacional en el futuro, tenemos la relación exactamente inversa, ¿verdad? Donde se concentran los niveles de desarrollo más importantes, es donde la población va a disminuir, donde el PIB es más bajo, es donde la población va a aumentar en mayor medida. Y en el medio están estos dos grupos de países, los de bono demográfico temprano y el bono demográfico avanzado, que cubren a la mayor parte de América Latina. Ese es un primer elemento que me parece importante y que, claro, la forma en que se lidia con eso son mecanismos de arbitraje, en verdad. Movimiento del capital y movimiento del trabajo, en principio. El tema migratorio como un sistema de arbitraje de estos desbalances es un elemento clave. La forma en que eso suceda en el futuro va a también constituir una variable fundamental, cuánto capital puede captar la región y cuánto trabajo arbitralmente se va a ir para afuera de la región, buscando a donde están las oportunidades de empleo de economías más potentes, va a determinar también una parte importante de cómo va a ser el futuro del empleo en América Latina. Nosotros sabemos que América Latina es una región exportadora de mano de obra, ¿verdad? Y además es una región con dificultades de captación de capital externo orientado a la producción y a la inversión. Eso me parece un primer tema porque me parece que requiere de soluciones globales. De alguna manera, digamos, hay elementos de la gobernanza global que nos deberíamos plantear y que son necesarios para pensar también el futuro de América Latina. Con respecto a las particularidades de América Latina en esta narrativa que mira los temas de transformación tecnológica, demográficos, etcétera, respecto al empleo, en un estudio de hace bastante ya tiempo que yo hice el siguiente ejercicio. Dividí a los países del mundo, a todos los países del mundo, por su nivel de desarrollo humano, los apareé, generé 3, 4 niveles de desarrollo humano diferentes, apareados sin importar la región a la que pertenecían, y luego hice un análisis de clúster de conglomerados con algunas variables a ver cómo se agrupaban en cada nivel de desarrollo humano los países. ¿Sí? Y la sorpresa es que América Latina, los países de América Latina, sin importar el nivel de desarrollo humano, tenía países de desarrollo humano medio-bajo, medio y medio-alto en América Latina, siempre se agrupaban juntos y se separaban de otros países con similar nivel de desarrollo humano. ¿Cuáles eran las variables que yo había introducido en este análisis de conglomerado que hacía que América Latina se agruparan y se separaran del resto de otros países en desarrollo?
La primera eran los niveles de desigualdad. En esa variable sabemos que si la usáramos sola esa para ver cómo nos agrupamos, América Latina queda de un lado. La segunda tenía que ver con una tasa de dependencia combinada más grande que la esperable para los niveles de las etapas demográficas si mirábamos otros países. En el fondo, lo que señalaba Nacho y lo que señalaba Verónica, un bono demográfico más corto, ¿sí? Es decir, un bono demográfico que iba a ser más corto. Lo tercero, que lo señaló Verónica, es una mayor polarización de la fecundidad por nivel de estrato social o por nivel o por estrato social, ¿sí? Es decir, nuestra caída de la fecundidad se produce con polarización en cantidad, converge, pero lentamente, y también por calendario. La siguiente variable que discriminaba y que hacía esta agrupación de conglomerados era, para niveles de PIB similares, niveles de informalidad en el mercado laboral más altos, ¿sí? Tasas de urbanización también más altas, era otro elemento que caracterizaba a la región, y mayores niveles de infantilización de la pobreza o de brecha entre los niveles de pobreza infantil y los niveles de pobreza en la población general. Entonces, esta es la configuración latinoamericana. Lo es en Guatemala cuando se compara con otros países de desarrollo similar en otras regiones del mundo, lo es en Ecuador y lo es en Uruguay. Estas son las variables, ¿sí?, que tipifican una ruta particularmente problemática para el futuro en materia de configuración demográfica, social y económica. El tercer punto que quisiera marcar, que lo marcó Paulo con respecto al tema del COVID, es reflexionar un poco de que el COVID de alguna manera fue un experimento natural, trágico, sobre el impacto de la desigualdad en habilidades y en acceso a entornos tecnológicos habilitantes, por lo que implicó en términos de supresión de la presencialidad, ¿sí? Es una dimensión de la tecnología y de las transformaciones del mundo del trabajo, pero es una que es un experimento natural muy fuerte, y la evidencia es lo que nos muestra Paulo, ¿sí?, o lo que señalaba Paulo, es decir, lo que sucedió en ese contexto es un shock profundo, pero además profundamente asimétrico en las diferentes categorías de población, ¿sí?, por habilidades, por acceso a tecnologías, por conectividad, ¿sí? Y por el otro lado, lo que estamos empezando a ver en algunos países que retornaron parcialmente a la presencialidad, una recuperación en forma de K, es decir, sectores que se recuperan más rápidamente, que de nuevo están más cerca de las fronteras tecnológicas, con niveles educativos más altos, etcétera, y otros que se recuperan mucho más lentamente. Todo este contexto, obviamente, arroja una perspectiva bastante negativa para el futuro y de las transformaciones tecnológicas. Sin embargo, quiero rescatar lo que planteaba Nacho. A pesar de que tenemos una ventana de oportunidades demográfica más corta, y a pesar de que esa ventana de oportunidades está construida con una metástasis de la desigualdad, que se manifiesta en la polarización de la fecundidad, que se manifiesta en la dualización del mercado laboral en informalidad de baja productividad y formalidad de más alta productividad, a pesar de ello, tenemos tiempo para construirlo y tenemos la experiencia de los 10, 15 años de precios altos de los commodities que permitió la expansión para sacar algunas conclusiones. Y algunas conclusiones que a mí me parece que se pueden sacar son las siguientes. La primera es que los países que invirtieron mejor en expandir sus sistemas de protección social y en generar condiciones de formalización laboral mayor, son países que aprovecharon mejor este superciclo de los commodities en términos de revertir alguna de las configuraciones negativas que teníamos. Eso me parece que es un primer elemento. Hay un trabajo de Vero con Rodrigo y con otros colegas que miran el tema del salario mínimo, miran el tema de la formalización, que me parece importante destacarlo porque es una lección aprendida, ¿sí?, que tiene que ver con eso. En parte porque esa lección aprendida tiene un impacto también sobre un mayor dinamismo del mercado interno. Los países que enlentecieron en menor medida la generación de empleo, ¿sí?,
y lograron sostener un poco más, son países que generaron mayor dinamismo del mercado interno y cierto sostén de esa oferta, de esa demanda doméstica, sosteniendo cuando el superciclo se fue agotando. Y me parece que ello también es importante de marcar. El tercer elemento del aprendizaje que podemos hacer de esto es que algunos países además aprovecharon para generar algunas mejores dos cosas. Mejor capacidad de quedarse en casa con las ventajas comparativas, es decir, volcarlas a sus economías internas, luego a sus modelos exportadores, pero con mayor circulación de esa riqueza en sus economías internas, y articular mejor ese mundo informal y formal del mercado laboral, generando algunos puentes en los sistemas de protección social y en los sistemas de aseguramiento que facilitaron una menor o conllevaron una menor dualidad. Y para cerrar, quiero dejar esta reflexión que vuelve a ser un poco pesimista. ¿Por qué fracasa tan estrepitosamente la apertura al mundo que genera América Latina en los años finales de los 80 y en adelante? Digo, es un fracaso, digamos. Si uno mira la década perdida del 80, digamos, luego de las aperturas de los 70 y de los inicios de los 80 y todo, ese fracaso tiene muchas razones, digamos, diversas. Pero una de las razones que tiene es que al mismo tiempo que nosotros nos abríamos al mundo, se estaban incorporando a la economía global prácticamente toda la mano de obra de China y toda la mano de obra de Europa del Este. ¿Sí? Digo, en el fondo, pensar nuestras peculiaridades implica pensarnos en relación a otras regiones que compiten con nosotros en la captación de capital y en la posibilidad de generación de empleo. Y nuevamente, América Latina ocupa una posición allí peculiar, porque es una posición que, por su lugar en las cadenas productivas, más allá de la parte primarizada, cuando tenemos buenos precios de los commodities, no tiene muchas ventajas para captar ese arbitraje que el capital hace desde los países centrales hacia países de menor desarrollo relativo. En parte porque tenemos mercados laborales bastante ineficientes y en parte porque tenemos penetraciones tecnológicas medias, no bajas, lo que hace la ventaja que Nacho plantea de una mano de obra más barata, pero tampoco altas. Entonces, estamos como jamón en el medio del sándwich en ese sentido, y habrá que ver cómo progresa el mundo en eso y cómo aprovechamos el bono demográfico que nos queda. En esa parte sí tenemos algunas lecciones claras. Inversión en infancia, inversión en adolescencia y juventud, constituyen claves fundamentales desde el lado de supply, ¿sí? No desde el lado de la demanda laboral, desde el lado de supply. No sabemos si vamos a tener la demanda laboral, pero si la llegamos a tener con este contexto de polarización de fecundidad, de infantilización de pobreza, de baja inversión en las edades tempranas y de problemas de generación de habilidades, lo que sí es seguro es que no la vamos a aprovechar. Yo dejo por ahí. Gracias, Fernando. Vamos a pasar a una segunda pregunta que sigue siendo un tanto general, pero bueno, ya más, aunque ya hablamos bastante, digamos, ya nos fuimos metiendo en la mesa, nos metemos un poco más en la mesa y quería preguntarles a ustedes y ver sus reflexiones sobre cómo piensan que la transición demográfica va a impactar en los mercados laborales, ¿sí? Ya hablamos de distintos puntos de partida en la transición demográfica. Algunas, si nos focalizamos más en el cono sur, ya estamos agotando el bono, un bono que fue más corto y demás, pero estas tendencias además seguramente cómo interactúan con las tendencias tecnológicas, ¿no? Podemos pensar que si las tecnologías arrancan en el norte pensando en sustituir mano de obra o sustituir algún tipo de tareas, una población que todavía tiene mucho crecimiento de la fuerza laboral, capaz el impacto es diferente a una población ya envejecida cuya fuerza laboral va entrando en una fase descendente. También me parece que los desafíos de la transición pueden ser distintos si este cambio tecnológico me agarra con mucha gente joven a la que le queda mucha carrera laboral por delante, o me agarra con mucha gente
en los 45, 55, que tienen menos incentivos a tratar de reconvertirse porque ven el retiro más cercano, ¿no? Pero bueno, en el marco de todo esto, Nacho, ¿cómo ves que la transición demográfica puede impactar sobre los mercados laborales? Déjame hacer una pequeña corrección. No es cómo nos agarra el cambio tecnológico, porque el cambio tecnológico siempre nos agarra, porque es un continuo. Dicho eso, a ver, voy por lo más básico hacia lo más complejo. Dada la demografía, lo que queda claro es que el proceso de transición sobre el cual estamos nosotros parados, digamos, la región está parada, implica, o al menos implicaría, mejor dicho, una reducción del tamaño de la fuerza de trabajo. Lo que llamamos el fin del bono demográfico. Y así nos agarraría en cualquier momento, dentro de 20, 30 años, dependiendo del país. Ahora, y eso es una limitación, por supuesto, lo hemos discutido miles de veces, es una limitación para el crecimiento económico, porque como un factor productivo te reduce, bueno, la única forma de crecer es vía productividad. Y ahí tenemos un problema que no vale la pena meterse ahora en particular. Pero Fernando algo mencionó al principio. Ahora, una opción, que vale la pena tener siempre presente es cómo extendemos este bono demográfico, es decir, cómo extendemos este periodo en el cual la fuerza de trabajo empieza su tendencia declinante. Y hay 2 o 3 dimensiones que valen la pena tener presente por diferentes motivos, y una de ellas es la demografía, pero son millones de motivos. Uno, lo que se denomina el bono de género. La participación laboral femenina en la región, más o menos épsilon, pero en los países es más o menos igual, está por debajo de la de los hombres. Y ahí hay mucho espacio para ganar. Hay diferentes opciones de política que valdrían la pena ser discutidas, pero la que a mí más me gusta no discutir, porque no hay nada que discutir, porque está medio probado en algunos países, es cómo la licencia de paternidad promueve una mayor participación laboral femenina. En España, Alemania, en Quebec, en Canadá, en Uruguay, de hecho hay una prueba piloto al respecto. Pero bueno, hay opciones para discutir desde el punto de vista de la política pública con el fin de incrementar la participación laboral femenina. Lo mismo con los adultos mayores. Un adulto mayor hoy no es lo mismo que un adulto mayor hace 20 años atrás, en términos de stock de salud. Y no va a ser lo mismo dentro de 10, 20 años. Entonces, a medida que el estado de salud de los adultos mayores, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, pero las personas de 65 años, que es más o menos la edad en la cual los trabajadores, según los esquemas previsionales, se retiran, lleguen con un mejor estado de salud, probablemente también con un mayor capital humano, probablemente, lo podemos discutir, quizás tengan incentivos propios a mantenerse activos en el mercado de trabajo. Si los podemos ayudar, o si podemos ayudar a esos incentivos, ¿sí?, para que sean más fuertes y retrasar o posponer ese retiro, también permitiría levantar el nivel de la curva de la oferta de trabajo. Y lo mismo con la migración. Ahora, y está muy bien, y eso nos permite ganar tiempo del bono. Esto que hablaba al principio, la región tiene 30 años, 20, 40, dependiendo del país, quizás podamos extenderlo 10 años más con estas iniciativas y prepararnos mejor para hacernos del segundo dividendo demográfico. A la larga la demografía te gana y la tendencia de la fuerza laboral va a ser declinante, y eso queda claro. Eso es me parece lo más fácil. Algo más complejo, que valdría la pena indagar un poco más en la región y en particular a partir de esta iniciativa de la formación de una narrativa, que es el envejecimiento de las tareas. Y es algo que relaciona directamente lo que estamos discutiendo en esta mesa, ¿no? La demografía y el cambio tecnológico. Hay una literatura, yo no recuerdo bien, pero creo que era autor Acemoglu y todo ese grupete de gente que establecían una relación de envejecimiento y
tipo de tareas que desarrollaron los trabajadores. Y vos mencionabas algo al principio en tu introducción, Gonzalo. Una cosa que puede ocurrir, la verdad es que no lo sé, lo indagamos un poquito para Uruguay, pero no quedaba tan claro, voy a ser honesto. Pero una cosa que podría ocurrir a medida que se profundice la incorporación de nuevas tecnologías de producción es esto, el envejecimiento de las tareas. ¿Qué significa? Que los trabajadores o las cohortes más jóvenes tengan claros incentivos a desarrollar tareas que son o que tienen baja probabilidad de automatización. O sea, ninguno quiere ser, como le dicen en Uruguay, el cobrador de boleto en el colectivo. El guarda. El guarda. Ninguno quiere ser el guarda. Ahora, la persona de 50 años quiere continuar siendo guarda. No quiere moverse de ahí, por lo que vos mencionabas al principio. Digo, le queda poco para el retiro. Entonces, pero nadie quiere volver o las cohortes jóvenes no quieren desarrollar ese tipo de tareas. Entonces, naturalmente, ¿sí? Queda una estructura del empleo en el cual los jóvenes y medio jóvenes desarrollan tareas que son de bajo riesgo de automatización y los adultos mayores de alto riesgo de automatización. Y lo único que hay que hacer entonces de la política pública es los espero a que se retiren, como fácil. La otra es, por supuesto, readaptarlo para que desarrollen otro tipo de tareas no automatizables y más productivas. Pero Nacho, digo, de movida, sí, dale. Eso siempre y cuando vos no generes protecciones tales en los sectores en donde envejecen las tareas que los sigas haciendo atractivos para jóvenes. Es decir, cuando vos ves algunas aperturas de concursos en Uruguay para cierto tipo de trabajo, la cantidad de gente que se presenta, vos decís, bueno, acá es porque estamos colocando los incentivos en forma incorrecta. Correcto, y y eso en parte me hubiese gustado escucharlo un poco más discutido en la sesión del mediodía, en la parte de instituciones, porque cuando hablaban de cambio tecnológico de instituciones, por ejemplo, el BRO, el Banco de la República, sector financiero, un sector que adopta nuevas tecnologías constantemente, con la fintech y demás. Sin embargo, el nivel de empleo del BRO no bajó. ¿Y por qué no bajó? Por el sindicato. Porque hay un arreglo en el cual hay instituciones. Y yéndome a lo más difícil, donde no tengo idea, así que voy a hablar tocando de oído, pero hay un paper súper lindo, porque me parece que es lindo, más allá de que es interesante, de Acemoglu y Restrepo, del 2017, en el que encuentran una relación entre envejecimiento y cambio tecnológico. Esto es para países desarrollados. Yo no... me parece que valdría la pena en algún futuro empezar a estudiarlo en Argentina, iba a decir, en la región. Pero es simple y tiene que ver con los precios relativos. Lo que plantean los autores es, miren, en los países desarrollados lo que sucede es lo siguiente. A medida que se envejece la población, cae el stock o la oferta de trabajo, por tanto, al haber menor oferta de trabajo, sube su precio. Por lo tanto, sube el precio relativo del trabajo sobre el capital y las firmas tienen incentivos claramente a sustituir, caminando por la isocuanta, trabajo por capital y nuevas tecnologías. Me parece muy lindo por lo simple. Me parece que en la región también, lo que mencionaba al principio, estamos bastante lejos de eso todavía. Pero nada, tenerlo en cuenta, simplemente. Y paro acá, porque si no puedo seguir hasta pasado mañana. Dale. Bueno, me parece bien interesante, Nacho, ahí ya en esto de cómo la transición demográfica mencionó esta primera idea de envejecimiento de las tareas, que podría ser una digamos, trayectoria optimista. Bueno, mientras se van como perfeccionando o se van cambiando las tecnologías, los empleos menos modernos se van quedando sobre la población más envejecida y los nuevos van entrando ya en ocupaciones más dinámicas y con menos riesgo de automatización, y se va dando un proceso más saludable. Ahí intercambiando con Fernando, bueno, ojo con los incentivos y demás, pero bueno, para mantener el orden de hoy, Verónica, ¿cómo ves el impacto de la transición demográfica en el mercado laboral, interactuando con
un cambio tecnológico que, como dice Nacho, es continuo, pero bueno, está esta idea de que se podría llegar a profundizar, como aparentemente se ha dado en algunos otros países, y que parecería que todavía no tanto en algunos países de la región. Bien. Bueno, en relación al cambio demográfico y los mercados laborales, creo que capaz que ya entrando un poquito más es interesante distinguir, y me imagino que Paulo lo va a hacer también porque tiene muchos más elementos que yo, como las diferencias que hay en los países de América Latina, ¿no? Que capaz que nuestra discusión de ahora está un poco sesgada hacia los países del Cono Sur, y en un trabajo que hicimos con Mayra Colache y Pilar Mansi, también hicimos una agrupación de países como Fernando, un clúster de países, y claro, y es bien diferente, ¿no? La situación, y hay un conjunto muy grande de países que todavía tienen un tiempo más para aprovechar ese bono demográfico, y además son los países que tienen las productividades más bajas, ¿no? Típicamente, o sea, son los países, es bien claro ese panorama. Entonces, digo porque la discusión global desde el sur también a veces engloba estas cuestiones totalmente diferentes, cuando estamos pensando en si existe o no ya la polarización en los mercados laborales. Me parece que hay en algunos mercados laborales donde la discusión todavía ni siquiera, o sea, está más lejana, digamos, de ser una discusión nada cuadro relevante. En otro conjunto de países, ahí está Uruguay, y está Chile, y está Argentina, ya se ve claramente que el descenso, digamos, en la fuerza laboral asociado con el cambio demográfico, y las pocas, en realidad, el poco espacio que hay, aunque existe un espacio, y Ignacio lo nombró, de que la oferta, el bono de género o el aumento de la oferta laboral femenina, hay un trabajo ese trabajo que mencionaba Gonzalo, que también Ignacio participó activamente, en realidad mostraba que aún con los mejores supuestos de aumento de la tasa de actividad de las mujeres, era muy difícil vencer a la demografía, por lo menos en el caso de Uruguay, y tengo la impresión de que en el caso de Argentina deben ser cosas muy similares. Entonces, primero, era muy difícil. Segundo, hay otro, para que eso suceda tiene que haber un emparejamiento de la tasa de actividad masculina también. O sea, nosotros tenemos ahora tasas de actividad de los hombres súper altas, y el escenario de que va a aumentar la tasa de actividad femenina a niveles similares es, digamos, habría que pensarlo mejor y decir, bueno, se van a encontrar en algún punto intermedio, o sea, las ganancias no son tales como a veces podemos suponer. Y bueno, y también ahí entra todo el tema que ya mencionó Ignacio de las políticas, de las licencias parentales. Ahí estamos años, o sea, en qué medida las políticas públicas pueden ayudar o contribuir al aumento de la tasa de actividad femenina. Todos estos escenarios buenos, positivos, en el sentido de decir, bueno, pero ojo, hay un espacio que es que falta que una cantidad de mujeres se incorporen al mercado de trabajo, pero esa cantidad de mujeres que falta que se incorporen al mercado de trabajo son mujeres de bajo nivel educativo, por lo tanto con una posibilidad de ganar salarios relativamente bajos y un costo por oportunidad muy alto del cuidado de los niños, ¿no? Entonces, si no hay un respaldo de las políticas públicas, esa parte que podemos ver como un poquito, digamos, como buenas noticias, en el sentido de que, bueno, todavía la región igual tiene ahí una reserva de fuerza de trabajo, va a precisar ser impulsada bastante esa reserva con políticas públicas. Y nada, en los países, la experiencia, como dijo Nacho, muestra que las licencias parentales ayudan, la oferta de servicios públicos en general ayuda más, o sea, la disponibilidad de servicios públicos de cuidado, obviamente que tiene a partir de ciertas edades, con la extensión de tiempo necesaria, también puede ayudar
a resolver o a incentivar, digamos, la participación femenina, pero igual en ese caso, en los países que estamos más cerca, digamos, más avanzados en ese proceso de cambio demográfico, eso no alcanzaría, y entonces ese famoso incremento de productividad tiene que venir tiene que venir de alguna forma que no tenemos claridad cuál va a ser esa forma, ¿no? Y tiene que darse a una velocidad que es bastante, digamos, tenemos que estar logrando, y si lo miramos como aumentos en años de educación, esa productividad la asociamos así simplemente, de una manera muy lineal y muy sencilla, aumentos de la productividad, tendríamos que estar logrando aumentos importantes en los niveles educativos y estar en esa carrera, y no sé, digamos, no es claro que estemos en esa trayectoria, y menos es claro después de este cimbronazo que ha sido la pandemia, que todavía no tenemos idea exactamente, o sea, todos percibimos que hay un costo en términos de educación muy alto, pero cuánto es un costo recuperable y cuánto es algo que realmente va a marcar una ruptura en esa trayectoria, creo que todavía no está claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quería retomar esto del hecho de que las cortes, o sea, lo que mencionaba Ignacio, de que tal vez las cortes más jóvenes se vayan ya sea por capacitación o por una estrategia de supervivencia, a preferir las tareas que tienen menos riesgo de ser sustituidas. Eso podría ser coherente con lo que estamos viendo, de que esa polarización que deberíamos esperar en los mercados de trabajo, por lo menos todavía no se está viendo. Capaz que se va a ver en algunos años, capaz que también ahora he visto que recientemente hay algunos trabajos que empiezan a discutir bueno, como dijo Fernando, esto de que la pandemia fue un experimento natural de adaptación a la tecnología a velocidad gigante, y capaz que eso tiene algún efecto, pero estamos también, me parece, en un momento de bastante incertidumbre sobre qué va a pasar con eso. Pero entonces, esa discusión es súper pertinente, pero yo quería poner el matiz de que es diferencial por países, y bueno, y de que también los impactos y los efectos que podemos prever en el mercado de trabajo de los procesos de automatización en los mercados de la región todavía no se están viendo tan claramente, ¿no? O sea, los podemos prever, etcétera, etcétera, pero no es un problema que ya lo tenemos instalado. Ese era un poco el matiz que quería poner. Dale, bárbaro, Verónica, que agregó el tema de las heterogeneidades, que no lo habíamos hablado, o lo habíamos mencionado, pero capaz no poniendo el énfasis suficiente en las distintas realidades de América Latina. Capaz que acá tenemos un panel muy sesgado a los países de acá abajo. No sé si ahí nos podés comentar algo más, Paulo, y en general en esta idea de la dinámica de la transición demográfica, su interacción con el mercado laboral y su potencial interacción con las tendencias tecnológicas. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que mis colegas ahí que me antecederam ya levantaron varios puntos muy interesantes con los que concordo plenamente. Y para no estar repitiendo, yo voy a tratar de traer algunos elementos nuevos ahí a la discusión, ¿no? Bueno, ¿qué es la transición demográfica? De una manera muy breve, sabemos, como muy simple, ¿no? Que es este proceso en que se conjuga un aumento, un incremento de la esperanza de vida con una caída de la fecundidad, y acaba tendo un impacto muy importante en el tamaño y la estructura por edades de la población, ¿no? Este es un proceso, como mencionó Verónica, muy heterogéneo en nuestra región, ¿no? Muy diferenciado entre los países, y el bono demográfico, digamos, es un periodo dentro de este proceso de transición, un periodo en que la población en edad de trabajar, en edad activa, crece más rápidamente que el conjunto de la población. Este es el periodo, de manera muy simple, el periodo de bono demográfico, y que, lógicamente, o sea, digamos que
el grupo productivo, ¿no?, crece más rápidamente do que los grupos que están en edades dependientes económicamente. Y también, lógicamente, varía mucho la etapa en que se encuentran los países, pero se podría decir que la gran parte de los países de la región ya pasó por esta fase del bono, o por lo menos está muy cerca de pasar, ¿no? Y lo que voy a referirme aquí, lo que voy a decir, es algunos cálculos. Voy a tratar más del promedio regional, aunque totalmente consciente de la heterogeneidad, de las diferencias entre países, pero este promedio quizás se aplica a algunos países, a varios países de la región de una manera más inmediata, y a otros no tan inmediata, pero sin duda tiene que ver con ellos también, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del bono, que es que la población en edad de trabajar crece más rápidamente que los otros grupos etarios. O sea, cuando se sale de este bono demográfico, no quiere decir que esta población en edad de trabajar empiece a disminuir. No, por mucho tiempo esta población sigue creciendo. Entonces, es muy importante tomar en consideración no solamente en términos relativos la dinámica demográfica, el tamaño y la estructura de la población, pero también en términos absolutos. Esto es importante. Entonces, yo hice algunos pequeños cálculos ahí, utilizando los datos más recientes de población, de las estimaciones y proyecciones de población de Naciones Unidas. Entonces, mirando entre estos tres grandes grupos, ¿no?, los niños y jóvenes de hasta 14 años, la población en edad activa y edad de trabajar, que sería entre 15 y 64, y la población adulta mayor de 65 años y más. Entonces, ¿qué pasa en términos absolutos de aquí en los próximos 10 años, hasta 2030? Los niños hasta 14 años, jóvenes, ya disminuyen en casi 6 millones en este periodo, ¿ya? Al mismo tiempo, la población de 65 años y más crece en 24 millones de personas. Y el grupo de 15 a 64 años sigue creciendo en términos absolutos, ¿ya? Independiente de que en términos relativos ya va a empezar ya va perdiendo su peso, pero sigue creciendo, va a crecer a 29 millones en este periodo. Si miramos de aquí hasta más adelante, en los próximos 30 años, hasta 2050, a la mitad del siglo, la población joven, los niños, va a disminuir en 25.5 millones de personas, y los adultos mayores, 65 años y más, aumentarán en 83 millones, 84 millones. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el grupo en edad de trabajar? Aumenta en 44 millones, 44,5. O sea, esta va a ser la demanda laboral en el mercado de trabajo de aquí a la mitad del siglo. Pensamos en los próximos 30 años. Pero ¿qué es cuando pensamos en la transición demográfica, siempre decimos que más importante do que los cambios en el tamaño de la población, que son muy importantes, es ver la estructura por edades. Este es el cambio más importante, el envejecimiento de la población. Y lo mismo pasa si miramos solamente al grupo de edad de trabajar. Entonces, si miramos de aquí hasta en los próximos 30 años, que yo dije que va a aumentar en 29 millones de personas este grupo en edad de trabajar, en la fuerza laboral, 99% de este aumento se da en el grupo acima de 40 años. O sea, el grupo de hasta 39 años no crece nada, cero, es el mismo, no hay ningún problema. 29 millones es por arriba de los 40 años. ¿Ya? Y si pensamos más adelante, de aquí hasta 2050, en los próximos 30 años, ¿no?, que hay como vimos, hay un aumento de casi 45 millones de personas en el mercado laboral. Pero si miramos el primer grupo, ¿no?, de 15 a 39 años, menores de 40 años, la verdad ya va a disminuir en 18,2 millones.
este grupo de los jóvenes va a disminuir en 20 millones casi el número de jóvenes menores de 40 años entrando en el mercado laboral. Y por su vez va a aumentar en 63 millones el grupo de mayor de 40 años. O sea, es un cambio radical, ¿no? Si no se toma esto en cuenta, uno puede pensar, bueno, son 45 millones entrando. No, pero son personas totalmente distintas. Y solo para tener un punto, ¿no? Son tantas cosas que hay que considerar. Pero en la cuestión del cambio tecnológico, ¿no? O sea, independiente de los gaps que hay en nuestra región con las otras regiones, en el avance tecnológico, pero de cualquier manera, esto llegó para quedar, ¿no? Y además se aumentó esa tendencia del uso de tecnología a partir de la pandemia, pero pensamos en que cada vez es más rápido estos cambios tecnológicos. Y todos sabemos que las personas más jóvenes tienen quizás más capacidad de ajustarse a estos cambios, ¿no? Y las personas más grandes, mayores, tienen más dificultad. Esto es un punto a considerar. Aunque las próximas generaciones, lógicamente, cada vez más van a estar familiarizadas quizás con la cuestión tecnológica, pero de cualquier manera siempre es más difícil para, por lo menos hasta ahora, es lo que conocemos, ¿no? Quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pero ajustarse a cambios muy rápidos es más difícil para personas ya mayores, y esto va al mismo tiempo en que el cambio tecnológico es cada vez más avanzado. Entonces, este tipo de contradicción es algo que hay que tomarse entre muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que la fuerza de trabajo va a seguir aumentando considerablemente, independiente de que termine el bono, ¿no? O sea, en términos relativos deja de crecer. ¿Por qué? Porque los adultos mayores están creciendo mucho más rápidamente, pero en términos absolutos sigue creciendo. Va a tener que haber una absorción del mercado de trabajo, pero absorción de una fuerza de trabajo totalmente distinta de la que conocimos hoy, en que es mayoritariamente de jóvenes. Entonces, yo creo que este es un punto novedoso que yo quería traer a la discusión y poner sobre la mesa. Gracias. Me parece súper interesante lo que acabas de plantear, Paulo, porque creo que va y está linkeado con una de las últimas preguntas que capaz que ahora la retomo, pero bueno, antes o ya la retomo y a Fernando arrancás con esta nueva y seguís con la anterior, pero digamos, en esta idea, y muy vinculado a esto, es justamente, estamos pensando esos cambios en el mercado de trabajo, y es lo que hablábamos hoy. Bueno, hay necesidad de absorber esa nueva mano de obra, 40 y pico de millones, que hablaba Paulo, o perdón, creo que nombraste, ya me entreveré con los millones. 45 millones hasta 2050. Hasta 2050, o sea, vamos a todavía tener una mano de obra creciente, un sesgo del cambio tecnológico que es sustitutivo de algunas tareas, complementario con otras, pero entonces, ¿cuáles serían las estrategias como para que el mercado logre absorber? No te quiero ahí poner mucha presión con esta pregunta, Fernando, pero estrategias como para que logre absorber, o incluso ya me voy a otra pregunta las mezclo todas juntas, así también les doy más grados de libertad. ¿Cuáles son los problemas de incentivos que podemos tener en cambio tecnológico y transición demográfica? Uno se imagina, bueno, si el sesgo tecnológico es a la sustitución de mano de obra de repente no tan calificada, vamos a tener todavía unas décadas de incremento de esa mano de obra. Capaz que ahí aparece el tema de precios relativos que dice Nacho, los incentivos no terminan siendo tan buenos y nos terminamos, como en otras revoluciones industriales previas, terminamos por no explotar o no terminar de aprovechar la revolución tecnológica para dar el salto de productividad.
Así que en todo eso te mezclo y te dejo arrancar, Fernando, y después seguimos con el resto. Dale, a ver. A ver, la pregunta del millón sigue siendo una pregunta que la planteaste ahora, es decir, y que Pablo la deja muy clara cuando dice, bueno, en verdad la población en edad de trabajar va a seguir aumentando por un periodo. América Latina ha demostrado sistemáticamente la incapacidad de crear suficientes puestos de trabajo de calidad para su población. Digamos, esto ha sido una característica histórica de las teorías del sector informal, digamos, y todo eso, en el fondo, la ausencia de dinamismo suficiente, etcétera. Es decir, la pregunta del millón sigue siendo cómo las economías latinoamericanas generan puestos de trabajo, y eventualmente generan puestos de trabajo de calidad. A esto se suma el desafío tecnológico, es decir, en la medida en que la tecnología sabemos que va a suprimir ciertos trabajos y lo va a hacer posiblemente con un impacto asimétrico sobre las poblaciones. Verónica decía, no vemos, y Nacho decía, no vemos un impacto muy marcado de la polarización. En realidad, lo que sí sabemos es que nuestro mercado laboral ya es muy polarizado. Es decir, lo que no hemos visto es una agudización muy marcada de una polarización ya existente, en verdad. Si uno mira efectivamente, un gran empuje de polarización se da en los 80 y los 90, disminuye un poco con el periodo de buenos precios de los commodities, y mi sospecha es que va a incrementarse nuevamente más allá de los cambios tecnológicos. Me parece que, por lo tanto, la idea de que tenemos que incorporar a la mujer al mercado laboral y la idea de que tenemos que extender la edad del trabajo, es decir, de adultos mayores que tienen capacidad para ello, me parece que se sostiene, pero se sostiene en tanto y en cuanto nuestras economías puedan generar puestos de trabajo suficientes, ¿sí? Si no, estamos ante una situación muy compleja. Ahora, dicho esto, yo prefiero un mercado laboral más balanceado en las tasas de participación de hombres y mujeres, aunque las tasas de empleo finales no sean mucho más altas. ¿Sí? Esto es por otras razones que lo prefiero. Es decir, por decir, aun cuando los puestos de trabajo a repartir sean similares, yo quisiera tasas de participación de la mujer más altas, aun cuando impliquen tasas de participación de los hombres, tasas de empleo, perdón, de los hombres más bajas. ¿Sí? Una de las razones de por qué yo prefiero esto, tres razones de por qué prefiero esto desde una perspectiva demográfica, pero también de productividad, es la siguiente. Primero, como señalaba Verónica, las mujeres que presentan las más bajas tasas de participación y de empleo son mujeres de bajo nivel educativo. Sin embargo, esas mujeres, en promedio, tienen bastante más alto nivel educativo que sus pares varones. Es decir, nosotros tenemos hoy una brecha en términos de credencialidad educativa favorable a las mujeres, aún en los sectores bajos, ¿sí? Que no la estamos aprovechando plenamente en el mercado laboral, porque una división sexual tradicional del trabajo lleva a una ocupación mucho más alta de hombres que de mujeres. Eso me parece un desperdicio en sí mismo. Lo segundo, a futuro precisamos fuerza de trabajo más productiva. Y sabemos que los primeros años de vida son absolutamente claves para la formación de capacidades futuras. ¿Sí? La marcada infantilización de la pobreza que presenta América Latina tiene muchas causas, pero una de las causas que tiene son las bajas tasas de participación laboral de las mujeres, especialmente de las mujeres de sectores de menores ingresos, en un contexto de fuertes transformaciones familiares, también de tendencia demográfica, en donde aumentan los hogares monomaternales. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, las poblaciones rehenes que no se pueden incorporar al mercado laboral de mujeres de bajo nivel educativo por diferentes razones, también implican una población rehén infantil que paga un costo muy alto de estrés y dificultad para el futuro en términos de productividad. ¿Sí? Ese es un segundo elemento. El tercer elemento, que me parece que tiene que ver con el planteo de Pablo, digamos, Pablo de alguna manera lo planteaba, decir, las proyecciones de población que está usando Pablo, corregime Pablo si me equivoco, por ejemplo, hablan para estas fechas de una tasa de fecundidad en Uruguay en el entorno de 1.7, para hacer las estimaciones. Aunque de hecho estamos en 1.5. Es decir, la caída que se va a producir de la fecundidad, yo creo que va a ser más aguda de lo que nos esperamos y va a implicar
una disminución una moderación del aumento de la población económicamente activa más marcada que la que supone Paulo. En ese contexto, ¿quiénes queremos que lideren la nueva incorporación al mercado laboral de las nuevas cohortes? Las mujeres, que van a estar teniendo menos fecundidad y que van a tener credenciales educativas más altas. Entonces me parece que por todas estas razones, digamos, ese es un elemento a plantear. Lo otro que vos planteabas, Gonzalo, es el tema de los incentivos. A ver, hay otra discusión que no hemos dado acá. Cuando uno mira la literatura sobre variedades de capitalismo, uno ve que la discusión para los países desarrollados está la variedad de capitalismo liberal, la variedad de capitalismo coordinado, y hoy hablamos de dos variedades más, digamos, la socialdemócrata y la del sur mediterráneo en particular. Estas variedades de capitalismo, que tienen diferentes características de cómo se financian, cómo se capitalizan las empresas, de qué tipo de modelo educativo predomina, etcétera, tienen algunas otras características. Nosotros, y ahora de nuevo CONOSUR, pero también es cierto para otros países no CONOSUR, pertenecemos o estamos más cerca de la variedad de capitalismo del sur mediterráneo, digamos, Italia, España, Grecia, etc. Esta variedad de capitalismo es una variedad de capitalismo con un dualismo particularmente fuerte entre insiders y outsiders, entre los que están adentro de un sistema protegido laboralmente y las poblaciones que históricamente eran poblaciones secundarias en el mercado laboral, jóvenes, migrantes y mujeres, ¿sí? Entonces, también nos tenemos que hacer una pregunta de ese tipo para que se produzca el recambio que Nacho está esperando en las generaciones más jóvenes, ¿sí? Requerimos un mercado laboral con menos castigo a estas tres poblaciones, ¿sí? Y eso implica en verdad un proceso de liberalización parcial de las reglas de nuestros mercados laborales. Pero en un contexto de altísima desigualdad como el nuestro, ese proceso de liberalización puede implicar costos, un trade-off muy marcado en materia de polarización del mercado laboral. Hoy lo tenemos polarizado, de hecho, pero lo tenemos polarizado no solo por estratos en parte, pero sobre todo cuando miramos mujeres, jóvenes, inmigrantes, ¿sí? Allí es donde nosotros deberíamos abrir un mercado laboral más poroso para incorporar a las nuevas generaciones y a las mujeres, pero eso implica un costo que nos lleva de nuevo a la pregunta del millón. ¿Quién va a crear y cómo se van a crear los puestos de trabajo que requerimos para esa población, para la incorporación de la mujer al mercado laboral y para una mayor incorporación de jóvenes al mercado laboral? Piensen que si comparamos nuestras tasas de desempleo juvenil contra la de Suecia, Noruega o Dinamarca, contra la de Estados Unidos, Inglaterra o Nueva Zelanda, son muchísimo más altas. Son más parecidas a los países de capitalismo coordinado y mucho más parecidas a los países del sur mediterráneo. Esto también implica un contexto complejo cuando lo combinamos con el tema del tipo de transición demográfica que estamos teniendo. Muchas gracias, Fernando. Súper interesante y planteaste un montón de cosas. Yo creo que Nacho igual también quedó pidiendo la palabra para este tema de los incentivos, la transición demográfica. ¿No era para eso? Bueno, te dejo la palabra para lo que vos quieras. No, agregar algo y sumarme, a la pregunta que plantea Fernando al final, cómo se crean estos puestos de trabajo, etcétera. Y la verdad es que ahí, perdónenme, pero permítanme ser pesimista en esta discusión. Y yo era un tipo que hace 10 años atrás era optimista. Y culpa de, entre varios, pero entre uno de ellos, Ramiro, empecé a mirar la cosa de una manera más pesimista. Estamos en el bono demográfico, ¿sí? Pero tenemos en promedio 50% de informalidad laboral. Tenemos participaciones femeninas bajas. Es decir, tenemos como en términos estrictamente demográficos, por grupo etario, la mayor participación de la población en edad de trabajar y, sin embargo, no todos tienen empleo de calidad y productivo. Entonces, no lo estamos aprovechando. Entonces, ¿qué podemos esperar en el mediano y largo plazo? No sé. Mi respuesta a esto siempre es: no le exijamos al ministro de Trabajo lo que tiene que hacer el ministro de Economía. Porque una cosa es mirar la oferta de trabajo, cuán calificada está, cómo la recalificamos, etcétera. Pero otra cosa es, si la economía no crece, no hay demanda de empleo. Es muy simple. Y en la región
nos pasa en la región. Bueno, sí, en la región en general, la elasticidad demanda, empleo, producto, es como en la mayoría de los países, 0.3. Entonces necesitas grandes tasas de crecimiento económico para poder absorber la mayor o una creciente oferta laboral. Y no es tarea fácil. Entonces, digo, hay una discusión muy macro que hay que dar, en la cual no estoy calificado para hacerlo, pero que sí soy consciente de que hay que tenerla, hay que darla. Nada, eso quería agregar simplemente. Dale, me parece perfecto. Paulo o Verónica, ¿están con ganas de aportar o pasamos a otra pregunta? Paulo. Solo quizás avanzando ya a la otra pregunta, no sé, pero Dale. para juntarme a la onda más pesimista también, ya que entramos en la... Yo creo que cuando se piensa, ¿no?, en cómo preparar el mercado laboral, yo creo que hay que pensar las cosas juntas, o sea, no solamente preparar el mercado laboral, pero preparar la fuerza de trabajo que va a ocupar esas dos cosas van totalmente juntas, ¿no? Aún más cuando pensamos que con el envejecimiento de la población se va a necesitar una fuerza de trabajo cada vez más productiva para sostener, ¿no?, una creciente demanda ahí por pensiones y por salud, por el aumento. Entonces, estas dos cosas tienen que ir juntas. ¿Y qué vemos ahora? O sea, la situación actual, en vez de esta pandemia, es que hay una generación prácticamente perdida de nuestros niños actualmente, ¿no? O sea, ya en términos de educación, ya hace más de un año, ¿no?, que gran parte, una gran cantidad de niños en nuestra región ya están sin clases presenciales o con períodos ahí de interrupción muy largos, ¿no? Y bueno, se bien que se ha impulsado mucho, ¿no?, la continuidad de los procesos educativos, ahí, vía remota, por medios digitales ou até tradicionais, como rádio, televisão em alguns países. Pero não há dúvida que os efeitos da brecha digital se han ampliado nestes tempos, ¿no?, particularmente no caso das populações rurais e de menores ingressos, aqueles que têm, logicamente, menor acesso à conectividade e menos habilidade para aproveitar este tipo de tecnologia. E para ter-se uma ideia, en nuestra región hay 66 millones de hogares que no cuentan con conexión a Internet. ¿Cómo pensar en educar a distancia a estos niños, ¿no? Entonces, esta crisis sanitaria va a tener consecuencias de largo plazo en estas generaciones ahí de niños, adolescentes, muy fuertes, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, de docentes, ¿no?, incluso de los alumnos, ¿no? Son brechas que van a ser muy difíciles de recuperar en el corto plazo, incluso a mediano plazo. Por ejemplo, la UNESCO, según datos de la UNESCO, veo aquí, más de 3 millones de niños y jóvenes han sido excluidos de la educación solo debido a partir de la pandemia, ¿no? Bueno, y otro punto también que hay que tomarse en cuenta, que según el Fondo de Población, ahí Fernando sabe perfectamente de un estudio que representa, ¿no?, que la pandemia está representando un retroceso de 5 años en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente. Y sabemos que la fecundidad adolescente es uno de los principales mecanismos de reproducción de la pobreza y la desigualdad debido al abandono, ¿no?, de las niñas, de las adolescentes del sistema educativo y la dificultad después de la inserción laboral. Entonces, bueno, es un pesimismo, pero yo diría que es más realismo en este punto. Tenemos que tener en cuenta esto para poder avanzar, ¿no? Gracias. Gracias, Pablo. Y bueno, vamos ya casi a lo último, algunas de las preguntas que tenía, y te la pregunto, Verónica, que voy a vos en este caso. Bueno, hablábamos, y hablaba recién parte Nacho, de cómo no estábamos terminando de aprovechar el bono demográfico. Estaba el bono y sin embargo la gente no consigue, o no, digamos, la economía no le estaba brindando la oportunidad de
de tener empleos de calidad. La pregunta en realidad estaba vinculada a si esto puede deberse a desajustes de calificación que hay en la región, es decir, está la fuerza laboral, pero hay un desajuste de calificación que no permite a la fuerza laboral efectivamente integrarse, y cómo ven la evolución de ese desajuste de calificación hacia el futuro. Bien. Antes de esta pregunta me gustaría volver un poquitito con algo que dijo Ignacio, que no le pidiéramos al ministro de Economía al ministro de Trabajo que solucionara el tema del ministro de Economía en relación a la capacidad de crear empleos, ¿no? Y es claro que precisamos un periodo de crecimiento sostenido durante muchos años para poder generar ese empleo. Ahora, cuando lo hemos tenido, porque salimos ahora ya hace algunos años, ¿no? Pero de un proceso así, en el caso de Uruguay es clarísimo, demandamos un empleo de baja calificación. Y eso tuvo ventajas, o sea, tuvo ventajas quiero decir, resultados buenos en términos de la vida de las personas, porque accedieron al empleo, al salario, bajó la desigualdad, etcétera. Pero sin volverme demasiado estructuralista, porque lo tengo a Paulo para ese lugar ahora, pero el tema de la estructura productiva y la incorporación de tecnología, o sea, el crecimiento sostenido solo lo tuvimos y no nos resolvió eso, y me parece que es bastante, nada, que ese tema, que es como volver a alguna cosa que estamos diciendo hace no sé cuántos años, ¿no? La baja productividad, la mitad de los trabajadores en el sector informal, y no salimos de dar vuelta en esa situación que no logramos, aún con crecimientos, con periodos de crecimiento, avance, no te digamos en mover la aguja, más allá de que cuando pasa el boom, digamos, estamos al posible mismatch entre entre la demanda de trabajo y la oferta. Hay unos trabajos que hay tanto de OIT como del BID que son súper interesantes, porque los empleadores declaran en porcentajes súper altos, que ahora no me acuerdo, pero casi todos, que tienen problemas para encontrar el perfil de trabajadores que quieren. Y eso está generalizado por sectores en los distintos sectores de actividad, etcétera. Puede haber, y eso, o sea, están las pruebas PISA que muestran los resultados de Uruguay en términos de la calidad de la educación, o sea, puede haber un tema vinculado con esa calidad, pero también lo que ha salido en los últimos relevamientos muy fuertemente es que el mayor problema está en en las habilidades blandas, en otro tipo de habilidades no directamente o que no vinculamos tan directamente con los contenidos de la educación formal. Entonces, ahí el tema del mismatch o esta desconexión entre lo que buscan los empleadores y lo que ofrecen los trabajadores, en América Latina está documentado, y está documentado más bien en el sentido, o sea, no es, está bien, hay algunos nichos específicos, ocupaciones específicas que todos conocemos, ¿no? El famoso, se precisan informáticos, ingenieros, pero más allá de eso, como generalidad, hay una demanda que tiene que ver más bien con esas actividades, con esas habilidades, perdón, socioemocionales o habilidades blandas, etcétera. Lo otro es que mientras esto sucede, estábamos diciendo, la mitad de los trabajadores, en Uruguay es menos, pero en promedio en la región, están en el mercado informal, digamos, son trabajadores informales, que quiere decir muchas veces están trabajando en las calles, vendiendo, o sea, realmente unos trabajos que en términos de los contenidos y de calificaciones requeridas están muy lejos ni siquiera de todo lo que podemos estar pensando en ocupaciones, que a veces decimos ocupaciones de nivel bajo, de calificación o relativamente bajo, pero ni siquiera en esa parte, ¿no? Entonces, es como esos dos mundos que existen, y el tema en general, cuando se discuten las habilidades, la discusión va mucho más por la formación, los programas de capacitación, etcétera, y lo difícil que las evaluaciones que muestran que es muy difícil lograr resultados buenos.
pero nosotros estamos captando ahora en la región esta cuestión que va más allá de una capacitación formal, o no, capaz que tiene que ser un programa de capacitación formal que piense también en estos aspectos que están vinculados con toda la realidad socioeconómica que Fernando estuvo, ¿no? Los hogares monoparentales, la pobreza infantil, las condiciones materiales de vida, etc. Pero bueno, eso se traduce cuando uno va y pregunta a las empresas formales establecidas en la región, se traduce en que uno de los grandes problemas es ese tipo de habilidades, el encontrar fuerza de trabajo con ese tipo de habilidades. Bueno, eso me parece que es algo que hay que discutir bastante todavía. Muchas gracias, Verónica. Les voy a pedir un cierre cortito de cada uno con, a ver, vamos haciendo un resumen que no es tan alentador. Tenemos todavía algunos, como región, algunos años o alguna década de bono demográfico, pero no hemos sido capaces de aprovechar el bono. Tenemos duda de que seamos capaces de aprovechar el bono en lo que nos queda. No nos metimos tanto, pero queda ahí alguna duda de si justamente la dinámica de la población genera esos incentivos para poder aprovechar las tecnologías que vienen y dar un salto de productividad. Pero bueno, creo que tenemos fueron apareciendo un montón de temas bien interesantes. Yo quería pedirles ahora un cierre bien cortito a cada uno para no extendernos tanto, con cosas que nos hayamos olvidado y no hayamos mencionado hasta el momento, pero les parece que deberían formar parte de la agenda de discusión, o cosas que sí hayamos mencionado, pero que en su última intervención quisieran volver a poner énfasis como algo a destacar, ¿sí? Gonzalo, te pido para cerrar yo, porque tengo en 5 minutos más que conectarme a otro. Me parece bárbaro, Fernando. Arrancá vos y arrancamos la ronda contigo. Les pido 1000 disculpas que no me puedo quedar, pero bien cortito. Sobre las cosas, digamos, que yo no mencioné, que ahora los otros colegas trabajaron, el tema del mismatch y de las habilidades. Efectivamente, digamos, nuestro sistema educativo, ahí tenemos un desafío, y yo creo que es un desafío que hay que abordar en cualquier caso. Es un sistema educativo orientado a una etapa tecnológica y de transformación de las economías muy anterior, orientado por contenidos, orientado por rutinas, que son aquellos elementos que pueden ser automatizables o pueden ser comprimibles en unos cuantos bytes de información, digamos. Es decir, el problema que plantea Verónica es real, es decir, la preocupación de muchos de los empleadores no es tanto el conocimiento específico de una rutina o habilidad, sino la capacidad de aprender a aprender, las capacidades socioemocionales, etcétera, que son más dinámicas y más adaptables. Eso requiere una transformación curricular y de orientaciones pedagógicas de nuestro sistema educativo. Y yo creo que es un paso necesario a dar, además de la infraestructura necesaria y la inversión necesaria para ello. Sobre ese punto, es decir, políticas activas de empleo para acompañar transformaciones tecnológicas, generación de habilidades blandas y de capacidad de aprender a aprender en el sistema educativo en su conjunto, fuerte inversión en infancia para no perder chiquilines muy temprano, en donde el estrés al que los colocamos por situaciones de indigencia o de pobreza extrema ya les limitan la configuración neuronal, son muy difíciles de lograr. Bueno, todos estos elementos que, como dice Paula, hay que hacerlos más allá de que no tengamos la respuesta de qué es lo que va a generar el empleo, ¿sí? Enfrentan un desafío adicional. Y es el siguiente, es que la situación fiscal de nuestros países, crecientemente, sobre todo en el Cono Sur cuando hablamos, por el proceso de envejecimiento, enfrenta un proceso de déficit creciente de los sistemas de pensiones y de los sistemas de salud, lo cual tiende a ser un crowding out, tiende a suprimir el espacio fiscal necesario para la inversión en infancia, para la inversión en políticas de alianza con las familias, con las mujeres, con las políticas activas de empleo y con la educación. Es decir, nos tironean de un lado, nos queda la colcha corta, porque estamos llegando a viejos todavía demasiado pobres y demasiado desiguales. Entonces, eso se traduce en una situación fiscal compleja que nos limita el giro de inversión que deberíamos hacer sin desproteger a la población adulta mayor,
que también requiere una protección básica. Entonces ahí enfrentamos un conundrum fiscal, pero las orientaciones que plantearon todos los colegas acá a mí me parece que son claras y son necesarias, más allá del pesimismo. Es decir, una alianza con mujer, con familias, con niños, una orientación a las habilidades blandas, al aprender a aprender, a disminuir las barreras de ingreso de mujeres jóvenes inmigrantes en el mercado laboral. Estas orientaciones, a mi juicio, son necesarias, aun cuando no tengamos la llave de oro para solucionar el problema de la creación de puestos de empleo de calidad. Una parte, sí, de la solución, que la pensaron los nórdicos ya en los 70 o en los 80, es aquellas actividades no automatizables de alta intensidad de mano de obra, sistemas de cuidados. Digamos, eso, financiado del Estado, genera. Ahora, claro, ¿con qué fiscalidad lo sostenés? Ese es otro problema, porque el mercado solo no te lo va a generar, te lo va a generar solo para una parte pequeña. Pero hay un conjunto de actividades de servicios de sociedades envejecidas que requieren alta intensidad de mano de obra y que no son automatizables. Allí hay un nicho, pero precisás una economía que funcione para generar el espacio fiscal, para generar ese tipo de opciones de empleo. Yo dejo por acá, les pido 1000 disculpas. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Y fue un cierre bien interesante. Un cierre fantástico fue. Pero igual los dejo cerrar a todos también, así que no sé si Nacho, Paulo, Verónica. Bueno, la verdad es que creo que Fernando lo resumió. Perdón. Pero no vas a iba a dejar decir que yo pasaba porque creo que Fernando hizo un buen resumen. Bien. Paulo o Nacho, lo que... Un dato de color para agregar a lo que dijo Fernando. Cuando uno mira la variación en el perfil del empleo por país en América Latina, entre estas tareas que son automatizables, no automatizables, etc., ve un patrón más o menos, qué sé yo, pero República Dominicana es un outlier. Y crece el empleo en tareas, lo que nosotros denominamos rutinarias, ¿no? Y cuando uno se pregunta por qué, es lo que decía Fernando con el sistema de cuidados, es el turismo. Nada, como nota de color. Después, una cosa que sí con la que me gustaría cerrar, para que tomen nota, quizás pueda ser útil para la narrativa, es retomando algo que mencionaba Verónica, respecto del mismatch de skills entre demanda y oferta de empleo. A mí me parece, tiene mucho sentido que la demanda de empleo esté buscando soft skills. Por ejemplo, lo que mencionaba Fernando, la capacidad de aprender, la flexibilidad, etc. ¿Y por qué? Porque las technical skills entiendo que deberían ser cada vez más cambiantes y más variantes al interior de la firma. Entonces, si uno hace, un análisis tipo integración vertical o no integración vertical a la Williamson, cuanta más especificidad, cuanto más específico sea la tarea, la technical skills que se necesita al interior de la firma, más incentivo para el sector privado, para el propio empleador, capacitar, ¿no? Reentrenar en esa habilidad técnica. Pero mayor demanda va a pedir de otras habilidades. Aprender a aprender, flexibilidad, puntualidad, etc. Esa es una discusión que me parece que es interesante, que quizás valga la pena tener en cuenta cuando, en esta narrativa del futuro del trabajo, por supuesto van a desembocar en skills, entrenamiento, habilidades, entonces me parece que vale la pena, quería agregar eso, nada más. Gracias, Nacho. Vero, ¿alguna palabrita? ¿Te das por...? No, como te decía, me parece que ya con lo que Fernando y ahora Ignacio agregaron, me parece que fue un muy buen cierre, así que no tengo mucho para agregar. Dale. Paulo, te toca el cierre del todo. O sea, lo que dijeron mis colegas también ya daría un cierre excelente. Quizás para terminar y muy rápidamente, y teniendo en cuenta, ¿no?, que nuestras discusiones, o sea, la visión fue un poco gris ahí de la
de la actualidad y no tan optimista para el futuro. Pero quisiera entonces en este contexto dar quizás una visión más general, ¿no?, de lo que aboga la CEPAL como estrategia, recomendación ahí para la recuperación de la situación en que nos encontramos, la recuperación de la pandemia. Entonces, la CEPAL aboga para una recuperación transformadora. Dice que para esta recuperación transformadora que aboga el secretario general de Naciones Unidas, se requiere que las políticas de corto plazo tengan una visión de largo plazo y que sean coherentes entre sí. Estoy pensando de una manera más general, pero lógicamente esto afecta a toda la cuestión del empleo, del trabajo, pero una visión más general. Entonces, todas esas políticas de corto plazo que se están adoptando ahora tienen que tener una visión de largo plazo. Este es el punto fundamental. Entonces, que la recuperación transformadora y la construcción de un nuevo estilo de desarrollo se debe iniciar desde ahora y desde el diseño mismo de las políticas. Una recuperación con cambio estructural progresivo y la expansión de la protección social, fundamental. Entonces, en el corto plazo, y a pesar del deterioro de todos los indicadores fiscales, ¿no?, debido a la pandemia, la persistencia de la pandemia, el lento crecimiento estructural de la región, los aumentos de la pobreza y desigualdad y la lenta recuperación del mercado de trabajo exigen mantener políticas fiscales expansivas, a pesar de todo esto. O sea, aumento del gasto público para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar hacia esa recuperación transformadora con igualdad. Por otro lado, las políticas de corto plazo para superar los efectos de la pandemia, como por ejemplo el mantenimiento de las transferencias, ingreso básico de emergencia, el bono contra el hambre, el acceso universal a una canasta básica digital, todo el apoyo que se está dando a las medias y pequeñas empresas, deben articularse en una estrategia de cambio estructural basada en un gran impulso inversor para la sostenibilidad económica, social y ambiental. Este tripé es muy importante. Y de hecho, está clarísimo que una recuperación transformadora requiere de tasas de inversión mucho mayores a que la conocemos históricamente y a las que se observan exactamente en este momento en nuestra región. O sea, sin la inversión en nuevas actividades productivas, no hay razones para esperar un comportamiento diferente del estancamiento, ¿no?, que ya venía previo a la crisis que nos encontramos ahora. Entonces, sostener una política de gasto expansiva durante 2021, durante este año, y en el futuro también, requiere de medidas para acceder a financiamiento, reducir perdas tributarias en el corto plazo y en el mediano y largo plazo fortalecer los ingresos fiscales. Esto es la receta, digamos, la recomendación más concreta. Bueno, y todo esto en el contexto demográfico que venimos discutiendo aquí, ¿no?, en que de aquí en adelante va a haber una presión fiscal menor en el área de educación, con la reducción de la población infantil, va a haber un alivio, digamos, en esta área, pero un aumento sostenido en la presión fiscal en las áreas de salud y pensión por el aumento de la población de adulta mayor y, lógicamente, la necesidad de una fuerza de trabajo cada vez más productiva para sostener a esta presión fiscal. Esto sería entonces mi aporte final. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias también a Fernando, que ya se tuvo que ir, por todo el intercambio, por todo lo que aportaron. Y bueno, con esto estaríamos cerrando este diálogo, y los que estén conectados mirando, invitados para los diálogos de mañana, discutiendo desigualdad, inequidad asociada al proceso de cambio tecnológico y potenciales impactos fiscales, que tanto hablamos ahora sobre el final de fiscalidad, potenciales impactos fiscales también asociados a este proceso de cambio tecnológico. Muchas gracias de nuevo y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Chao, Ignacio. Chao, Verónica. Chao.